preguntar? El ambiente que se estaba hablando de esas carreras anteriores en esos años y con la diferencia de años que tenemos, me gustaría que cada uno dijera qué era mejor, lo de antes o lo de ahora. Mira, son diferentes evidentemente. Ahora quizás es más profesional, antes era más de amigo. Sí te puedo decir que muchas veces no tenía dinero para entrenar y Diego Suárez y algunos amigos más íbamos juntos en un coche para entrenar todos y solamente hacer un gasto. O sea, hoy en día eso no lo hace. Hoy se te rompe una goma y no te la deja. Antes te la dejaba. Es diferente. Sí te puedo decir que antes, sobre todo la subida de Fataga, recuerdo perfectamente, la primera, año 72, se hacían los domingos las carreras. Bueno, los viernes iba Juan Alfonso Rodríguez con el furgón que tenía en el paz descanse y yo y algún amigo más a buscar las gomas a la estación de Molongui para colocarlas en la orilla de la carretera. Luego cuando llegábamos allí teníamos los silbillos preparados y todos los pilotos que participaban barrían la carretera, porque antes el asfalto, cuando se asfaltaba, se llevaba un picón, una piedra picada y eso patinaba. Entonces, para evitar todo eso, todos los pilotos barríamos la carretera. Aparte de eso, es digno de mencionar también a los cronometradores que iban gratuitamente ahí a las carreras. Nadie cobraba un duro, todo el mundo aportaba su grano de arena para poder hacer la carrera. Esa es la diferencia que yo veo ahora. Ahora es unas exigencias económicas, son unas exigencias y es una profesionalidad que sí, que efectivamente hace muchas veces falta eso, pero yo creo que hay que poner un poco más de uno mismo. Lo que estaban diciendo a la pregunta tuya son cosas diferentes. O sea, antes eran unas carreras entre amigos, ¿entiendes? Entonces las carreras costaban lo que había que pagar, pero por ejemplo los comisarios, nadie cobraba, lo hacíamos porque teníamos ganas de hacer carreras, los que la iban a ver, los que iban a correr y lo organizaban. Era todo como un grupo que se hacía. Después todo se empezó a fastidiar, no a fastidiar, sino a profesionalizar, cuando apareció el Corte Inglés, que fue el que puso a pegar. Entonces ahí ya todo el mundo empezó a querer cobrar, lógicamente, porque nadie va a hacer las cosas gratis, ¿verdad? Porque mira, te voy a nombrar el director de carrera, pagar, yo el domingo sin mi familia, sin nada por acá, tiene que pagar una dieta, es normal, o sea, nadie hace nada gratis, ¿entiendes? La preparación de los coches era diferente, no costaba nada, prácticamente tú corrías con coches completamente de serie, ni amortiguadores, ni gomas, ni nada, sino todo, sacabas el coche de tu madre, le quitabas las ruedas, le abrías el escape y ya era un coche de carrera, ¿entiendes? Hoy día eso vale un montón de dinero, entonces no lo puedes comparar, es completamente diferente. Es como comparar quizás cuando ves los rallies, esos de regularidad que hacen ahora, de velocidad media, con los coches de carrera, o sea, no tiene nada que ver, es más o menos la misma diferencia. Bueno, encantado de estar aquí, pero ya los dejo, mejor compañía, hoy es que me tengo que ir. Muchas gracias. Voy a resumir, porque claro, yo he tenido la suerte de vivir todas las épocas del automovilismo después de esa recuperación del automovilismo en su segunda fase. Entonces, como he sido además profesional dentro de otras cosas, pero he sido profesional también del tema del motor, tengo que decir que la mejor época fue la época profesional, la época de las multinacionales del tabaco y también de las importadoras de vehículos. ¿Por qué? Porque era donde más dinero había y entonces era donde tenía un montón de pilotos con un montón de coches competitivos y nunca sabía nadie quién iba a ganar. Había, por lo menos, yo recuerdo, en la salida de un rally patrocinado por tabaco, hasta 10 pilotos con los mejores coches del momento. Entonces, claro, ese es el mejor ambiente de competición y de igualdad que puede haber en la historia del automovilismo de Canarias. No podemos negarla, esa fue y será
porque no volverá a repetirse la mejor época. A partir de ahí estamos en épocas bien diferentes, desde la primera, donde efectivamente todo el mundo eran amigos, por la noche eran fogatas antes de las subidas y de los rallies, y se compartía todo y todo fantástico, a una competitividad brutal cuando éramos profesionales y cuando las tabaqueras pagaban 100 millones de pesetas al año a los pilotos, como a mí por ejemplo, me pagaban 100 millones de pesetas en un año para correr el campeonato de España, el campeonato de Canarias. Entonces, en ese ámbito donde nos movíamos, no todos los pilotos movíamos las mismas cifras, pero con estas cantidades ya se pueden imaginar ustedes qué competitividad y qué grado de cooperación tenías con el resto de pilotos. Muy pocas, con algunas concretas, pero realmente era una época donde profesionalmente todos estábamos metidos en esa historia y lo vivíamos intensamente. Ahora nos encontramos en una época donde el automovilismo tiene una gran ventaja que no tenía en aquella época, y son las copas monomarcas. Esas copas monomarcas que ayudan a los pilotos que empiezan a que por lo menos puedan despuntar. Ya quisiera yo, cuando empecé, haber tenido una copa monomarca. No existían, no había puntos de referencia, como Manolo Acosta decía antes, para aprender a conducir. No había internet, no había nada, y entonces tenías que ser muy autodidacta, aprender yendo al lado, por ejemplo, de un piloto como Pepe Monzón o como mi padre, que me fijaba mucho, incluso con Pepe Monzón iba de copiloto con él, y fijándote mucho qué hacían otras personas para tú copiar. Y mucho kilometraje, mucha gasolina, mucha rueda gastada. Entonces las épocas son bien distintas. Todos le echamos una enorme ilusión para mantenernos en el mundo del motor, como en mi caso, que quiero y estoy, pero sin lugar a dudas la mejor época en cuanto a potencia, en cuanto a prestaciones, espectacularidad de los coches, todo esto fue la época dorada del automovilismo canario que es inigualable. Ha llegado la hora porque aquí el amigo está dando toque. Decirle que yo lo que pienso es que los pilotos antiguamente, en su gran mayoría, eran malabaristas, ahora son profesionales. Y decirles que yo lo único que he cobrado en mi vida fue por ganar el campeonato de Fórmula 1430 aquí en Canarias, y me pagaron en aquel entonces 83.000, 84.000 pesetas, de las pesetas viejas. Si yo cojo 100 millones, hoy hubiese tenido un avión. Lo gastabas todo en la carrera, no te quedas nada para ti. Bueno, pues ya para finalizar, darle las gracias a todos por haber asistido, a don Miguel Ángel Toledo, don José María Ponce, don José Luis Marrero y don Manuel Acosta Guerrero, darle las gracias por su asistencia y acudir a la llamada de Fotosport Canarias, y a todos los patrocinadores. Mención especial y la charla va en memoria y en recuerdo de Suso Herrera y de mi madre en paz descanse, Carmen Petado Martínez. Gracias a todos.